El Tribunal Constitucional ha anulado la condena a Anónimo García, que fue el autor, el creador, junto con Homo Belamine, que es un grupo de humor. De sátira y de crítica. De sátira, de humor absurdo, diría, que fueron los autores del Tour de la Manada. Vamos a poner en antecedentes. Estamos en el caso de la manada de los Sanfermines, de los guardias civiles que llevaron a una chica a un portal y la violaron según sentencia judicial, sentencia firme. Y un tiempo después, una abogada se pone en contacto con la víctima de la manada y la víctima de la manada demanda a 4 o 5 personas por difamación o por vejaciones o por trato degradante. Y una de esas personas pues fue Anónimo García, que le gusta, ahora pide que le llamen Ano, de Anónimo, Ano. Y para que os hagáis una idea del personaje, que incluso en estas situaciones, cómo va, que es el de esta foto, por cierto. España necesita un clero podemita. ¿Vale? Estos, entre otras cosas, se fueron a una charla de Esperanza Aguirre con una camiseta que ponía fea. Y entonces Esperanza Aguirre le fueron a porque eran las siglas. Les firmara el libro y según les vio Esperanza Aguirre, dijo, pero me estáis llamando fea. Y dijeron, no. Esto es feministas con Esperanza Aguirre. Es fea, que son las siglas. Y bueno, Esperanza Aguirre les firmó el libro, pero no las tenía todas consigo. Pues eran cosas de estas. A este una vez empezaron a colgar una pancarta con la bandera de España. Ay. El 8M. Sí, con un eslogan. No sé si era el símbolo del 8M, el símbolo de la mujer, al símbolo feminista con una bandera de España, algo de lo más normal, o sea. La colgaron y hubo gente de la manifestación feminista que se subieron al andamio donde estaba y le zurraron. Eran de una tribu urbana, se subieron a los andamios, vieron que él estaba ahí y que además él estaba vestido, pues no de una manera en la que se pudiera pensar que era una persona de extrema derecha, sino era una persona que estaba haciendo crítica, sátira. Buscan más que nada la incoherencia, el absurdo. Exacto, sí. El absurdo. Además, son fans el absurdo. de Buñuel. El caso es que es este tipo de personas y el grupo Homo Belamine el que hacía este tipo de performance, ¿vale? Entonces llega el caso de la manada y entonces ven en los medios de comunicación cómo los periodistas van. Este fue el cajero en el que estuvieron y avanzaron por esta calle y llegaron a este portal y se acercaron a este hotel y pidieron una habitación, pero no tenían habitación. Y entonces vieron este portal que entraba una persona, entonces iban como mostrando todo. Entonces les pareció que era, pues que era reprochable que estuvieran haciendo pues un negocio, un espectáculo del caso del Tour. Que hubieran convertido con un espectáculo lo que fue una visión. Exactamente, y que fuera como... Y entonces se propusieron denunciar a los medios de comunicación. Y la forma de denunciar a los medios de comunicación fue crear una página web que le llamaron el Tour de la Manada, en el que decían ser una agencia de viajes que organizaba un tour que te iba a llevar por los distintos sitios y te ofrecían camisetas y pegatinas y tal. Y la idea era... Básicamente era como hacer lo mismo, pero más descarado. Y ellos, para ver cómo reaccionaban los que llevaban haciendo algo muy similar y cómo criticaban o dejaban de criticar. Y la idea era eso, que los medios de comunicación lo señalaran y dijeran, fijaros esto, qué vergüenza. Y los medios de comunicación lo hicieron. Y entonces, en el momento en que lo hicieron los medios de comunicación, este grupo cambió la página web y puso, esto es lo que hacen los medios de comunicación y esto es lo que estamos denunciando. En el mismo momento. Bueno, pues un tiempo después, la abogada esta, que no es el abogado que tenía, sino es otra abogada que llega después y se pone a perseguir todas estas cosas. Y ponen una denuncia aquí a Anónimo García, que era el que había registrado la web. Es que ni siquiera la denuncia va contra Homo Belamine, porque si la denuncia va contra Homo Belamine, que es un grupo de sátira, quedaría mucho más claro que era un absurdo, que estaban denunciando una sátira. Van concretamente contra él, que era el que había registrado la página web, y la página web estaba su nombre.
Y de esto que pues tú lo ves y dices, "Joder, pues esto es absurdo, esto no va a ningún lado, esto no va a ningún lado", y va avanzando y le condenan en primera instancia, el tío recurre a la audiencia provincial, le vuelven a condenar en segunda instancia, el tío va al Supremo y el Supremo le sigue manteniendo la condena. Y en este momento, o sea, y la condena es, insisto, por trato vejatorio. El trato vejatorio es, por ejemplo, que un marido que está maltratando a la mujer le rape el pelo, por ejemplo. O sea, son cosas sobre todo físicas, ¿vale? Nunca se había tratado el trato vejatorio en una cosa como esta, que es una página web. Que puede ser una página web, Y que tiene que ver con la libertad de puede expresión. ser un tuit, ¿vale? Va directamente contra la libertad de expresión. Y el argumento era es porque la víctima se había sentido muy ofendida, no por lo que hubiera hecho Anónimo García, ¿vale? Entonces, Anónimo García estaba además trabajando en Greenpeace. Cuando le condenan, Greenpeace despide a Anónimo García, que estaba trabajando en la sección de libertad de expresión. Maravilloso. O sea, además que ahora ya, visto hacia atrás, ahora que le han anulado la sentencia, o sea, A ver, todo esto como... contribuye a lo que hace Anónimo García y Homo Belamine. Este, entre tanto, tiene una hija. Él está en el paro porque le habían echado de Greenpeace. Este lo pasa muy mal. Muy mal, muy mal. ¿Vale? De llegar a extremos que no podemos decir porque estamos emitiendo en directo en YouTube. Y entonces en ese momento aparece Juan Soto Ibars y le parece tan demencial que escribe un libro. Y el libro se llama Nadie se va a reír y en el libro cuenta todas estas cosas. El libro acababa con esta abierta diciendo, bueno, en este momento todavía hay un recurso al Constitucional y queda abierta el libro. Bueno, pues esta publicación ya es el último capítulo de ese libro. Y a raíz de ese libro es cuando de pronto empiezan a saltar las alarmas y empieza gente a decir, ¿qué ha pasado aquí? Porque hasta ese momento ningún medio de comunicación había dicho absolutamente nada. Y no son los medios de comunicación precisamente los que empiezan a sacar este tema cuando lo saca Juan Soto Ibars. Son youtubers, son cuentas influencers y estas cosas que son tan denostadas, son los que empiezan a darle espacio y a dar a conocer un poco la historia de Anónimo García. Y ya, pues, esta semana, el Tribunal Constitucional ha sacado su sentencia por unanimidad, y ha dicho que en ningún momento, que esto era libertad de expresión, que esto era sátira, y que en ningún momento el objetivo de Anónimo García, que además ni mencionaba a la víctima, o sea, mencionaba el tour, mencionaba simplemente los sitios por donde había pasado, o sea, no había ninguna mención negativa. Y que siempre fue contra los medios, es más, se puede pensar y todo que fue más una defensa de ella y de su dignidad. O sea, fue siempre más como atacando la hipocresía y atacando la manera de tratar el tema, lo que era una acción, algo terrible e Una íntimo violinización. por parte de los medios de comunicación. Sí. No era contra ella. Y el Tour de la Manada no se ha hecho justicia, se ha restituido la cordura. Y yo creo que después de lo que hemos comentado es fácil de entender esto. O sea, no tiene era una sentencia y una persecución judicial, y yo creo que podemos hablar de persecución judicial, que estaba alimentada por los políticos en última instancia. O sea, todo esto fue por los políticos y por los medios de comunicación. Y medios de Sí, comunicación, sí, pero también por los políticos. Y los Recordemos periódicos. que la ley del solo sí es sí se apoya en este caso. Y es una cosa que siempre era como un estandarte y era una cosa muy repetida por la ministra de Igualdad en todos estos años, que era Irene Montero. Todo eso generaba un ambiente que propiciaba estas cosas. Y esto es muy peligroso. En este caso y en cualquier otro caso. Ha habido otro caso de estos que generaba un ambiente de crispación y un ambiente de inseguridad que luego quedó en absolutamente nada, que era el tema de los pinchazos en discotecas. Una de las cosas que he leído en estos temas es que los medios de comunicación buscan algo que pueda ser por capítulos. Una cosa que puedan dar en días sucesivos. Que puedan extender. Y que se vaya realimentando. Como los mensajes de Como los Ábalos. mensajes de Ábalos. Que sea poco a poco. Exacto, exacto. O sea que la historia es poder ir dando, aportando más, añadiendo más, añadiendo más. Y entonces es cuando lo haces crecer, ¿vale? Y en este caso era parecido. Era el Tour de la Manada que ya había estado alimentando y entonces este tema era uno más.
y los medios de comunicación lo acusaron, lo señalaron. Y entonces fue ahí cuando la víctima se fijó en el tema, que esa es otra. Es decir, si hubo un trato vejatorio o si alguien hizo sentir mal a la víctima, es a través de los medios de comunicación, no es a través de la página de Homo Belamine, ¿vale? Y eso es lo que al final genera un estado de crispación que lleva a los jueces a esta situación, ¿vale? Hay otra demanda parecida. O que los presiona, o que los presiona, Claro, podríamos que lleva a decir. los jueces a una situación, lo que se decía con algunos casos, de hecho con el caso de La Manada, que llegaba la ministra de Igualdad y decía que era un éxito del movimiento feminista. Si tú estás influyendo en los jueces en un sentido o en otro, no es un éxito de nadie. Os recuerdo que le deis al like, que os suscribáis al canal, que compartáis el vídeo y que dejéis algún comentario para que el algoritmo mueva un poco el vídeo y esas cosas.